Vicepresidente, buenos días. Si me permite, por favor, algunas puntualizaciones. El presidente Morales está en estos momentos en el Vaticano, se está procediendo ya a el ordenamiento cardenalicio. Está Monseñor Toribio Ticona. ¿Cómo ha visto el gobierno, sin embargo, las últimas observaciones que ha hecho la Conferencia Episcopal en Bolivia respecto a que el cardenal no es la voz autorizada de la Iglesia en Bolivia, sino más bien la Conferencia Episcopal? Han habido críticas y han habido algunas reacciones respecto a que se dan estos cuestionamientos al cardenal por haber dicho que es amigo del presidente Morales y por su origen. Y otras dos puntualizaciones, si me permite, vicepresidente. Se está desatando toda una polémica en la ciudad de Santa Cruz respecto a la ampliación de un contrato millonario para el recojo de la basura por más de 1.000 millones de bolivianos por los próximos 2 años y 8 meses. Ese monto se pagó por los últimos 5 años. Pero los cuestionamientos vienen porque, según los concejales que han observado el contrato, se habían modificado 70 veces el DBC para hacer posible el contrato con la empresa en cuestión. ¿Cómo ve el gobierno esto cuando la oposición dice que a José María Leyes se lo está procesando en el caso Mochilas Chinas 2 por haber modificado 4 veces el DBC? Y un otro aspecto que me parece muy importante, vicepresidente, se trata de un padre de familia que llegó desde Pando en los últimos días tratando de buscar justicia. Su hija, una menor de 12 años, fue violada por un subteniente de la Fuerza Aérea que ha sido ya dado de baja después de haber salido sentencia ejecutoriada, pero 2 vocales le otorgaron medidas sustitutivas a la detención preventiva a este subteniente, sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, y este sujeto aprovecha esta benevolente resolución para fugarse y ahora es prófugo y el padre está tratando de buscar justicia en Pando, vicepresidente. Gracias. Sobre el primer tema, desde 1550 aproximadamente, en Valladolid, España, se inició un debate al interior de la Iglesia entre 2 corrientes respecto a la humanidad de los indígenas. Bartolomé de las Casas, Gines de Sepúlveda. Y el debate es si los indígenas de América Latina, invadidos por entonces, eran personas con raciocinio, con alma, con derechos, o Sepúlveda, que planteaba que los indígenas eran como niños, que incluso había dudas sobre su humanidad y que estaban condenados a ser siempre dominados, dirigidos, explotados. Ese debate ha marcado a la Iglesia Católica en su relación con los pueblos indígenas desde entonces, y pese a los cambios y a la modificación de los discursos, esas 2 corrientes aún persisten en la Iglesia Católica. Allí quienes le restan derechos, reconocimiento y la misma humanidad que cualquier otro ser del planeta, y por lo tanto consideran que los indígenas no pueden ocupar cargos importantes, que los indígenas no pueden opinar, que los indígenas siempre tienen que ser subordinados, y por eso no se permite la promoción de indígenas al interior de jerarquías importantes de la Iglesia Católica, y aquellos en los que está el Papa Francisco, que hablan de la humanidad compartida y las condiciones de igualdad de todos los seres humanos. Con el caso del cardenal Ticona se han visto reflejadas las 2 tendencias. Aquí en nuestra Iglesia Católica Boliviana, una iglesia elitista que busca concentrar poder y decisiones en una aristocracia religiosa muy conservadora, y una iglesia progresista a la cabeza del Papa Francisco, que promueve la igualdad, el respeto mutuo y la presencia de indígenas en cualquier instancia de decisión al interior de la Iglesia Católica.
conservadores y progresistas, discriminadores e igualadores. Es la vieja historia de la Iglesia Católica desde hace más de 500 años y hoy se replica con lenguaje distinto, y es una pelea entre élites muy conservadoras y élites progresistas y iglesia progresista y popular al interior de toda la estructura católica. Tomamos partidos por la segunda, toda la vida. Y lo que se ha hecho con el cardenal Ticona muestra que pese a estos esfuerzos por la igualdad, que también está tocando la puerta de la Iglesia Católica, que no lo había hecho durante siglos, va a encontrar resistencia de los que se creen mandados a tener funciones por un hecho de herencia natural, a los que se creen superiores por algún tipo de origen social. Y frente a eso está esta otra Iglesia Católica, de los humildes, de los pobres, de la igualdad, de Cristo. No hay nadie más igualitario que Cristo, que sacrificó su vida por todos, no por unos en contra de otros. Y lo hizo desde una posición de tremenda humildad, sin ningún apego a las jerarquías aristocráticas ni las oligarquías al interior de las iglesias. Entonces, celebramos la posesión de este cardenal indio, de este cardenal indígena, de este cardenal quechua, y quisiéramos ver más cardenales indígenas. No se olvide que América Latina es el continente, uno de los continentes con más fieles católicos que hay. Pero cuando uno se pone a contabilizar el origen indígena o campesino o obrero de las altas jerarquías, se las cuenta con los dedos de una mano. Quisiéramos más hijos de obreros, quisiéramos más hijos o indígenas o campesinos al interior de la Iglesia Católica, y eso irá desmoronando y debilitando a esta aristocracia que no le hace daño, que no le hace bien a la Iglesia Católica, y que es heredera del mismo discurso de Gines de Sepúlveda de 1550, que consideraba que los indígenas son como niños que deben ser educados y mandados por personas superiores. La igualdad ha tocado la puerta de la Iglesia. Bienvenida esa igualdad. Indígenas, rostros cobrizos, rostros laboriosos al interior de la Iglesia Católica, es un hecho de justicia y es el verdadero camino de Cristo. Esperemos de que esas transformaciones continúen. Hoy por hoy saludamos a este cardenal indígena y ojalá le dejen desempeñar sus tareas, sus funciones, y no estén queriéndolo educar, entre comillas, enrestar, entre comillas, como lo han insinuado en los últimos días algunas personas de la retrógrada y conservadora jerarquía que todavía aún existe. Es el primer tema. El segundo tema, sobre el tema de Santa Cruz, no estoy al tanto, no tengo conocimiento de lo que está pasando con el tema de recojo de basura. Habrá que ver la parte legal, entonces no le puedo dar un comentario sobre si está bien o está mal. El tema del subteniente. El subteniente ha sido dado de baja como corresponde, tiene una sentencia como corresponde. Violación merece una sentencia fuerte y toda la sociedad debemos apoyar esas sentencias durísimas contra esta gente que destruye la vida de gente inocente, de niñas inocentes. Y lamentamos la actitud de los jueces, lamentamos la actitud, y en lo personal, permítame condenar esa actitud de los jueces. Está claro de que ninguna institución ha salido en defensa de ese funcionario, que de hecho ha sido alejado de la institución militar, y me sumo al reclamo de usted, me sumo. Es indignante, es injusto, es incluso condenable y enjuiciable que haya jueces que liberen a violadores. Si alguien no debería merecer ningún tipo de
digamos, reducción de pena o magnanimidad de los jueces son estas personas que cometen violación de niños y de niñas. Entonces, le puedo decir simplemente que ojalá que el Ministerio Público actúe inmediatamente contra esos jueces que están dando una muy mala señal de una justicia que no ejerce su papel de protección de la sociedad y especialmente de los más indefensos y de las más indefensas, niños, niñas, que merecen toda la protección del Estado y de la sociedad entera. Buenos días, presidente. Hay una marcha de la UPEA que en horas más va a llegar hasta La Paz. ¿Por dónde pasaría la solución, considerando de que hay una ley que incrementó en 70 millones su presupuesto? Y pasando a otro tema, en torno al equipo jurídico nacional e internacional, en torno a la defensa por el SILALA, hay una evaluación, ya habría concluido este trabajo que tendría que presentarse ya hasta septiembre, presidente. Sí, sobre el primer tema, algo que tienen que estar seguros los jóvenes estudiantes de la UPEA, los papás, las mamás de los jóvenes de la UPEA, es que el presupuesto del funcionamiento de la Universidad Pública del Alto está garantizado. Tienen hoy por hoy para gastar hasta diciembre 690 millones de bolivianos. Con 690 millones de bolivianos está garantizado los salarios para todos los maestros, incluido el doble aguinaldo. Está garantizado las becas comedor para los 8.000 jóvenes que reciben un apoyo de beca comedor en el Alto. Está garantizado. Están garantizadas sus inversiones para construir nuevos edificios, nuevos centros de formación. Está garantizada la plata para sus laboratorios, para sus centros de investigación, para sus publicaciones, para sus viajes. Está absolutamente garantizada la plata con los 690 millones de bolivianos que pueden gastar hasta fin de año. ¿Puede haber más dinero? Sí, por supuesto que puede haber más dinero, siempre y cuando se demuestre mediante una auditoría que es necesario más dinero. Lo que nosotros no queremos hacer es dar dinero para profesores fantasmas. Que hay denuncias de profesores fantasmas, profesores que aparecen anotados en la lista y que nunca dan cátedra. No se puede dar dinero para profesores fantasmas. El dinero del Estado tiene que utilizarse de buena manera. Todo lo que requiera la UPEA por encima de 690 millones, que ya tiene ahorita, se les va a dar. Pero hagamos una auditoría, hagamos un estudio, que se contabilicen, ¿verdad?, cuántos alumnos son, si se está gastando bien, cuántos profesores son, si se está gastando bien. Y si nos demuestran con una auditoría que tarda 1 o 2 meses, el tiempo que están haciendo su paro, podríamos haber hecho una super auditoría. Y si la auditoría dice sí, vicepresidente, aquí se muestra que se requiere más dinero para los profesores, perfecto, se entrega el dinero. Pero no se puede entregar el dinero así nomás a mano abierta, teniendo tanta denuncia de un mal manejo administrativo del dinero de la UPEA, que no lo dice el gobierno. Yo la anterior vez que hablé con ustedes, hace 15 días, mostré una auditoría interna de la UPEA, y ahí dicen sus auditores de la UPEA que manejan mal el dinero, que sus administrativos manejan muy mal el dinero, que son ineficientes en el manejo del dinero. ¿Quién lo dice? Los propios funcionarios de la UPEA. A partir de ese informe de auditoría de la UPEA, nosotros podemos entregar más dinero, pero mostrándonos de que sí se necesita en verdad y que no va a ser mal administrado, como lo demuestra el propio informe interno de auditoría de la UPEA. Yo lamento, ya van a ir al segundo mes de paro, los profesores están muy bien pagados, están recibiendo su salario, los administrativos han cobrado su salario del mes de mayo y ahora van a cobrar su salario del mes de junio, pero los alumnos van a estar 30, 40 días sin haber pasado clases. Los profesores pueden pasarse, y los administrativos, 1 año si quieren así, porque están recibiendo su salario, para eso no falta dinero, pero el alumno, ¿quién le va a devolver al alumno 30 días? ¿Quién le va a devolver al alumno 40 días? ¿Quién le va a devolver al alumno 1 año? ¿Quién le va a devolver al alumno 1 año? ¿Quién le va a devolver al alumno 40 días? ¿Quién le va a devolver al alumno 1 año? ¿Quién le va a devolver al alumno 40 días? ¿Quién le va a devolver al alumno 1 año? ¿Quién le va a devolver al alumno 40 días? ¿Quién le va a devolver al alumno 40 días? ¿Quién le va a devolver al alumno 40 días? ¿Quién le va a devolver al alumno 40 días? ¿Quién le va a devolver al alumno 40 días? ¿Quién le va a devolver al alumno 40 días? ¿Quién le va a devolver al alumno 40 días? ¿Quién le va a devolver al alumno 40 días? ¿Quién le va a devolver al alumno 40 días? ¿Quién le va
su mes de paro, su mes y medio, sus 2 meses de paro. Nadie le va a devolver al alumno. Y encima hay algunos profesores tan mala fe que están dando notas a cambio de que los alumnos marchen. ¿Dónde se ha visto eso? Y está circulando un video, ustedes han visto un video, donde los mismos alumnos se están filmando y dicen que han hablado con el profesor que les va a aumentar sus exámenes o las notas en el examen si es que salen a marchar. No, señores, no se da nota por marchar, se da nota por rendir un examen, por tener conocimiento. Entonces, están mal las cosas, está siendo muy mal conducida esta movilización, están muy mal orientados los que están dirigiendo la movilización y yo lamento mucho. Esto no le ayuda al Alto, esta movilización maltrata al Alto. Necesitamos profesionales de primera del Alto, que dirijan las empresas del Estado, que estén en los centros de investigación, pero 2 meses de no estudiar, tener nota a cambio de salir a marchar o de lanzar una bomba molotov, habla de que no está bien organizado, no está bien dirigida, no está bien planificada la formación de los jóvenes de la UPEA. Eso tenemos que rectarlo. Yo quiero que sepa la prensa, la UPEA tiene ahorita 690 millones de bolivianos. La gobernación de La Paz tiene 400. La UPEA tiene 150% más dinero, casi un 170, un 180% más dinero que la gobernación. Es harto dinero, 690 millones para gastar. Es harto dinero. No pueden decir de que no hay plata, de que se va a agotar. Gasten los 690. Si ese dinero se lo gastan hasta septiembre, octubre y falta dinero, vamos a dar más dinero. Pero gasten esos 690. Esos 690 millones están ahí durmiendo. Yo lamento mucho. Pero quiero decirle al papá del Alto, a la mamá del Alto, hemos garantizado dinero para que funcione la UPEA. Tiene a su disposición en sus cuentas para gastar ahorita 690 millones de bolivianos. Para los siguientes meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, para 5 meses, tiene 690 millones de bolivianos, casi 100 millones de dólares para gastar inmediatamente. Gasten, por favor, regresen a estudiar, usen ese dinero. Entre julio y agosto hacemos la auditoría. Y si la auditoría muestra de que se requiere más dinero, se les va a dar más dinero. Si la auditoría muestra que no requieren más dinero, nos quedamos donde estamos. Pero regresen a estudiar. Regresen a estudiar. Señor presidente, buenos días. William de Aviala Televisión. Estos días se han generado algunas movilizaciones por parte de los enfermos con cáncer acá en la ciudad de La Paz por falta de atención de la gobernación. Por otro lado, más de 500 personas enfermas renales en Cochabamba no están siendo atendidas debido a que el municipio no ha cumplido con los pagos a los centros de salud. ¿El gobierno va a intervenir en este tema? Aquí hay un tema de fondo. El gobierno nacional cada año le entrega a la gobernación de cada departamento dinero para la salud. Cada año le entregamos a las alcaldías dinero para la salud. Porque por la ley, la atención de los hospitales de segundo nivel está a cargo de las alcaldías. Hospitales de tercer nivel a cargo de las gobernaciones. La gobernación de La Paz tiene 450 millones de bolivianos que les entregamos nosotros, porque la gobernación de La Paz no genera ni aire, no genera nada. Le da el gobierno nacional dinero. Señor de la gobernación, atienda los temas de salud. Y lo que tenemos en la prensa, denuncias de corrupción en el CEDES, médicos y funcionarios que engañan a la población, que han robado, que han arruinado equipos. Está muy mal el CEDES.
Está muy mal la gobernación. La gobernación no está teniendo la capacidad para administrar un tema tan importante como es la salud. Y les damos dinero nosotros para que atiendan la salud, porque es la responsabilidad de la gobernación. Yo no sé qué harán con sus 450 millones de bolivianos la gobernación. No sé a qué dedican, no sé en qué usan. Ese dinero es para que atiendan a los pacientes, para que se pague salarios, para que se compre equipos, para que se atienda el tema fundamental de salud para la población paceña. Igual en otros departamentos. Cuando uno ve, pero estos resultados tan pobres, tan deprimentes, cuando ve a la gente sufrir y una gobernación que no sabemos qué hará con su dinero, en qué gastará su dinero, cuando es su obligación de la gobernación gastar su dinero para atender a los pacientes con cáncer, a los pacientes que van al hospital de tercer nivel, es su obligación. De hecho, la alcaldía lo hace bien. La alcaldía tiene sus competencias y tiene un sistema de hospitales que funciona. Hospitales nuevos, hay equipos nuevos, hay una buena atención. No me quejo de la atención de salud en la alcaldía de La Paz, lo están haciendo bien. Pero la atención de salud de la gobernación de La Paz es una lágrima, es una vergüenza. ¿Para qué están buenos? Para salir a marchar. Número unos para salir a marchar en contra del gobierno. Pero los últimos para atender a los pacientes que requieren la atención de salud. Es obligación de la gobernación de La Paz atender a los pacientes de salud del tercer nivel, es obligación. Y para eso le damos dinero. A mí me está haciendo pensar que son incompetentes. Y habría que pensar en algún mecanismo de que esa responsabilidad pudiera asumirla el gobierno nacional. Porque les damos plata y eso desaparece, hay un agujero negro que desaparece toda la plata que se va a la gobernación. No hay obras en las provincias, no hay atención de salud, esos centros, esos hospitales, el hospital de clínicas es una pena. Le damos dinero para que atiendan la salud, para que mejoren en los hospitales, para que construyan nuevos hospitales. Y no lo hacen. No lo hacen. Y mientras tanto, quien sufre es la familia, es el enfermo boliviano que no tiene su atención. No veo las mismas quejas en otros departamentos, en el caso, no sé, de Santa Cruz. Es aquí en La Paz, una muy mala administración, inoperante, hábiles para marchar, pero inútiles para curar. Ese es el resumen que yo puedo hacer de la administración del CEDES, de la gobernación de La Paz, aquí en la ciudad de La Paz. Habría que ver cómo el gobierno nacional pudiera asumir esa responsabilidad que por ley le corresponde a la gobernación, pero la gobernación es inútil, incompetente, incapaz. Entonces hay que pensar, quizás alguna reestructuración del tercer nivel de salud para que el gobierno, que no le corresponde por ley, tuviera que asumir. Hay un concepto de subsidiariedad, creo, en la Constitución. Habrá que estudiar legalmente, pero está claro de que la gobernación no tiene la voluntad. No tiene la voluntad para asumir esta responsabilidad. Muy buenos días, presidente. 3 consultas por mi persona. Con respecto, por favor, al tema del reglamento que se va a trabajar en el tema del fiscal general del Estado, qué requisitos tendrá que cumplir la nueva autoridad, por un lado. La segunda consulta va relacionado con el tema de la evaluación con respecto a las aguas del Silala. Tenemos entendido que el canciller Fernando Guanacuni concluyó la reunión con el equipo jurídico nacional e internacional, si nos da una previa evaluación con respecto a este trabajo que se ha realizado. Y la tercera consulta va relacionada con el tema, el señor Samuel Doria Medina hace unos días atrás señalaba que el gobierno busca descabezar a la alcaldesa Soledad Chapetón a partir de una denuncia que se realizó por el viceministro y también por el señor Rafael Quispe en el tema de bienes en la ciudad del Alto, ¿no? El tema de la gasolinería, que era hace bastante tiempo atrás y ahora es dependiente de un privado. Eso, por favor, 3 consultas, gracias. Sobre el tema del fiscal, vamos a hacer un esquema de selección que incorpore distintas instituciones.
no solamente la Asamblea, que es su competencia, sino vamos a intentar convocar a otras instituciones como la universidad que nos pudiera ayudar a establecer los requisitos y el examen de competencia para preseleccionar a los potenciales fiscales del Estado, de la Nación, y luego sería a cargo la Asamblea. Entonces vamos a comenzar este proceso de acercamiento. Primero vamos a buscar un consenso con las fuerzas opositoras y luego un acercamiento con otras instituciones para que la Asamblea, en torno a la Asamblea, se arme un equipo colegiado de preselección de los candidatos. Este proceso sería después del receso, aunque posiblemente la Asamblea trabaje todavía la siguiente semana más, unos días de la siguiente semana. Entonces tendría que darse ese tema del fiscal después del receso, ya la conformación de esta comisión, la convocatoria pública, la evaluación de méritos, etcétera, hasta que ya en el mes de agosto o septiembre se haga la elección en la Asamblea del fiscal del Estado. Sobre el tema de aguas del Silal, evidentemente ha habido una reunión el día de ayer y el día de hoy también el presidente Evo, el día de hoy o mañana viernes posiblemente, se va a reunir con algunos de los abogados internacionales para evaluar y valorar el conjunto de información que se tiene en torno a este tema, porque ya estamos en las etapas finales de nuestra respuesta a la demanda que ha llevado adelante el gobierno de Chile. Sobre el tema de la señora Chapetón, a ver, señores, parece ser que ya se ha desatado al interior de la oposición unas primarias adelantadas. Porque, ¿quién está demandando a la señora Chapetón? Es el militante de Doria Medina. Un militante de Doria Medina, apellidado Quispe, denuncia a otra militante de Doria Medina, apellidado Chapetón. Es una pelea entre samuelistas, doriamedistas o asalariados del empresario. Es una pelea interna. Seguramente ya están buscando ver quién va a ser futuro candidato a alcalde, pero le achacan al gobierno un tema que está en manos de los opositores. La oposición ya ha entrado en unas elecciones primarias adelantadas para saber quiénes van a ser sus diputados y sus alcaldes. Y es un juicio entre ellos. Está enjuiciando un diputado del señor Doria Medina a la alcaldesa del señor Doria Medina. Ese es el centro. ¿Por qué tanto problema y alboroto? Dígale al señor Quispe que retire su demanda y punto. Si es el señor Quispe, militante de Doria Medina, que enjuicia a la señora Chapetón, militante de Doria Medina. ¿Qué nos meten a nosotros al baile? Es un tema entre políticos, entre miembros de un solo partido político. Pero hay un informe del ministerio. Es parte coadyuvante de una denuncia por un tema que preocupa. Un recurso público se entrega a un privado. Entiendo que el juicio es ese. Un recurso de la alcaldía de La Paz, que los vecinos lo estaban precautelando, público, se lo han entregado a un señor, a un privado. Se han hecho una privatización de un recurso público. Ahí es donde se ha acercado el Ministerio de Justicia, pero en torno a una pelea iniciada, fomentada, patrocinada, dirigida por un militante de Doria Medina. Y lo que es todavía no sé qué calificativo darle, que es una obscenidad política. Firman una carta, toda una lista de gonistas, de miristas, privatizadores, firman una carta apoyando a la señora Chapetón. Construimos un edificio público. ¿Cómo es posible que construyan un edificio público? Y una señora entrega un recurso público a los privados, una carta de apoyo y felicitación. Es una moral invertida, es una moral prostituida, la de los opositores.
Se indignan porque se construya un espacio público y felicitan y se aplauden porque un recurso público se lo regala a un privado. Porque eso han hecho. No sé a cuánto, de cuánto dinero, pero han regalado un recurso público a un privado. Es como si un pedazo de la Plaza Murillo lo regalara el alcalde a su amigote. Sería un escándalo, ¿no es cierto? Eso ha pasado en el Alto. Un pedazo de terreno que era público se lo han regalado a un privado. Se lo han regalado. Y le mandan carta de felicitación. Y salen los neoliberales a decir, no es posible, estamos contigo, alcaldesa. Una oposición de moral prostituida. Eso es lo que tienen ahí como opositores. Aplauden lo que se privatiza, critican lo que se socializa y se convierte en público. Queda todavía el impacto de Sánchez de Lozada en el espíritu de todos estos firmantes y de estos políticos que aún creen que pueden soñar con regalar lo que es del pueblo a los privados. En fin. Vicepresidente, por favor. Gracias, vicepresidente. Dos temas, por favor, y uno que está relacionado a lo que usted hacía conocer sobre la Casa Grande del Pueblo. ¿Cuándo se va a inaugurar y cómo califica las críticas de parte de diferentes sectores, no necesariamente de oposición, sobre lo que ellos dicen, el lujoso edificio que el presidente Evo Morales va a tener? Y también hay cálculos que se hacen respecto a que con el dinero que se invirtió de más de 240 millones se podría comprar 5 aceleradores lineales. Se señalan, hay sectores que dicen esto respecto también a la movilización de los enfermos con cáncer. En el segundo tema, vicepresidente, ¿cómo ve su persona? A fines de julio se va a desarrollar una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oposición ya ha solicitado una audiencia en la misma, pedir que se acelere la demanda que han presentado ante este organismo respecto a un pronunciamiento a la repostulación del presidente Evo Morales. Por favor, vicepresidente, gracias. Sobre el primer punto, el evasor de impuestos número 1 del país, el señor Doria Medina, y con documentación comprobada, le adeuda a todas las personas que me están viendo 210 millones de bolivianos por la transferencia de sus acciones de Soboce. Es un evasor de impuestos. ¿De cuánto? 210 millones de bolivianos. Con esos 210 millones de bolivianos se construye un excelente hospital. Si el evasor de impuestos, apellidado Doria Medina, tuviera un poquito de sangre y algo de amor al país, pagara sus impuestos, que le ha estafado al Estado boliviano, y con eso estaríamos comprando un super hospital para atender a los pacientes, o comprar 10 o 20 aceleradores lineales. Entonces, el evasor de impuestos que asuma su responsabilidad. El evasor de impuestos apellidado Doria Medina, que como ustedes saben, y hay el informe oficial de la Comisión de Investigación de Papeles de Panamá, y se comprobó taxativamente de que este señor evadió este pago de impuestos, le engañó a Bolivia, se hizo al peine, pero lo encontramos infraganti. Lo pescamos infraganti, robándole al Estado boliviano, y ahora eso tiene que seguir un trámite legal para ver qué tipo de implicancia jurídica tiene, pero los papeles demostraron que el señor evadió impuestos por vender su fábrica de cemento Soboce. Les recuerdo a algunos periodistas que son jóvenes, se inventó una empresa en Panamá, se vendió a sí mismo en 10, y luego esa empresa de él vendió a los mexicanos en 50. Por 10 pagó impuestos aquí en Bolivia, pero por los 50 que vendió en Panamá, los restantes 40 ya no pagó impuestos. Se hizo al peine y evadió 210 millones de bolivianos. Y ese es el
sinvergüenza que viene aquí a hablar de que con la plata se podría construir hospitales. Pague primero sus impuestos, como pagamos todos. Yo pago mis impuestos. Él no paga sus impuestos. Él no paga sus impuestos. Y le ha robado al país 210 millones de bolivianos. La Casa del Pueblo. La Casa del Pueblo es un edificio de oficinas públicas. ¿Es necesario un edificio de oficinas públicas en La Paz? Sí. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, debido a esos vendepatrias que siempre regalaban lo público a los privados, el Estado boliviano en La Paz, solo en La Paz, gasta 20 millones de dólares, 140 millones de bolivianos en alquileres. ¿No es mejor dejar de pagar alquiler y ese dinero usarlo para construir una casa propia, un edificio propio del país y de la administración pública, para ya no pagar alquiler? Todos los jóvenes que se están comprando su casita ahora, les dicen inquilino. Hay una propaganda que dice inquilino. Un gato le dice a la gente, ¿no? Inquilino. Uno trabaja para pagar al dueño de la casa. ¿No es mejor usar la platita y construirse su propia casita? Eso estamos haciendo con la Casa del Pueblo. Estamos reduciendo la cantidad de alquiler que anualmente pagamos. Vuelvo a repetir, solo en la ciudad de La Paz, la administración pública paga en alquileres 20 millones de dólares por año. Porque nadie se preocupó de construir edificios propios. Seguramente había negociados entre los anteriores presidentes y ministros para pagar alquiler a sus familiares. Así como Goni se alquilaba su avión, no se preocupó de comprar un avión al Estado porque él le alquilaba al Estado sus aviones y ganaba plata de eso. Lo mismo con los edificios públicos, con las oficinas. La Paz es la sede de gobierno. Una de sus fuerzas económicas principales es la administración pública. Pero durante todo este tiempo de inquilinos, se ha construido un edificio para que ya no seamos tan inquilinos. Y no es suficiente encima. No es suficiente. Y habrá que construir otro edificio de oficinas públicas en otro lugar hasta que dejemos de ser inquilinos. Esta es la función que tiene nuestra construcción de al lado. La casa del pueblo, que es para que la ama de casa, el transportista, el comerciante, el funcionario, el alcalde vengan a hacer sus trámites. No sé si les ha llevado algún rato, sería bien que los que trabajan aquí en prensa entren a las oficinas de Palacio, comenzando por donde viven los colorados de Bolivia, nuestros soldados. Quiero que vean. Si es posible, ahorita vayan a verse. Le pedí al ministro de la presidencia que los lleve a ver. Éntrense a estas oficinas de acá, de los papeleos. O éntrense a la oficina del Ministerio de la Presidencia allá es el viceministerio. Quiero que vean cuáles son los espacios monumentales que tienen para el trabajo. Es una vergüenza. Y aquí se define la política del país. Claro, antes, cuando los presidentes se dedicaban a dormir en el tercer piso, a ver televisión, ¿para qué necesitas un cuarto más? Porque no hacían nada, no construían nada, no entregaban una sola obra en Bolivia. Entonces, ¿para qué requerías tú un cuarto más? Era de sobra ese tercer piso. Ahí estaban como vagos echados viendo televisión. Nosotros trabajamos. Hay que hacer informes, contrataciones, decisiones, informes jurídicos, informes técnicos, administración, distribución de recursos. Entonces eso requiere oficinas más grandes.
Para eso es lo de allá. Y para que se vaya a un otro ministerio, en vez de inquilino, un ministerio se vaya. Otro ministerio que está de inquilino también se va a ir a esa casa del pueblo. Y la persona, el pueblo, va a tener un tratamiento mucho más expedito, mucho más rápido, mucho más cómodo. Estamos ahorrando lo que pagamos en alquiler. Con esa plata del ahorro en alquiler estamos construyendo edificios. ¿De quién? Del pueblo. Nosotros somos ocupantes temporales. Luego eso va a quedar para otros funcionarios, para otros presidentes que lo van a usar para servir de mejor manera al país. Eso no me lo llevo yo a mi casa. Ese edificio queda, es de los paceños, es de los bolivianos, para que se les atienda de mejor manera en sus trámites. Tema de la CIDH, ¿sí? Va a venir aquí a reunirse y celebramos que se reúna y punto. Gracias. Vicepresidente, ¿considera usted que es una falta, es un delito la filtración de información de entidades del Estado, y más aún cuando estas tienen que ver con intereses del Estado? Me refiero al tema Quiborax, que la señora Llorenti no fue procesada administrativamente o como corresponda, sino mucho después de lo que se conoció que ella filtró información, porque filtró información, hizo llegar a Chile, a los abogados en el caso Quiborax, información sobre negociaciones, etcétera. ¿Usted considera que es un delito, es una falta grave, no es grave? ¿Y cómo ve que no se le haya procesado de manera inmediata y qué debiera proceder en este caso? La oposición cada vez más plantea dudas respecto a que si no ha existido un negociado en la defensa de este caso, vicepresidente. No soy juez para saber qué es delito, pero en todo caso creo que ya le ha respondido a usted el ministro de Justicia, que mandó una nota respondiendo la mala fe en el titular de un periódico local, y él dice en esa nota, que está ya colgada en la página web, que inmediatamente se recibió el informe, el nuevo procurador, porque entraba el nuevo procurador, procedió a llevar adelante el proceso administrativo con los resultados que eso ha tenido. En todo caso, está en marcha una decisión que ya se ha tomado el año 2016, lo informó el procurador el día domingo. Sí, está en marcha un proceso del 2016, una instrucción del 2016 respecto a una auditoría legal para ver si hubo algún otro tipo de irregularidad, mala decisión al interior de todo el proceso de defensa que ha habido del Estado frente a Quiborax. Entonces habrá que esperar los resultados de esa investigación interna, que va a establecer si hubo otro tipo de responsabilidades o de fallas en la defensa que hemos establecido. Es decir, no vamos a proteger absolutamente a nadie. Se partió de un error de procedimiento, que es la causa de la derrota. Se recuperó estos recursos de una manera no legal. Ese fue un error terrible, que lo ha admitido el mismo canciller del Estado, del mismo señor Carlos Mesa, que le manda una carta a Carlos Mesa y le dice: presidente, te has equivocado. Lamentablemente. Lo dice no Álvaro García, no lo dice Héctor Arce, lo dice el canciller de entonces del Valle Siles, le manda a Carlos Mesa y le dice: Carlos, te has equivocado con estas cosas. Ese es el error de inicio. Pero si en el proceso, desde el 2004 hasta el 2018, ha habido otros errores, por supuesto que inmediatamente vamos a establecer las sanciones que se correspondan, y hay este informe, esta investigación, esta auditoría legal que está corriendo, que nos va a establecer si es que existió o no existió un otro tipo de error, falla en la defensa del Estado. Volvemos a decir, cada vez que el gobierno del presidente Evo nacionalizó algo,
Pagamos y ganamos. Todas nuestras nacionalizaciones han sido con ganancia para el Estado boliviano, toditas sin excepción. Pongo el ejemplo de Entel, pagamos 100 millones, ganamos 1.000 millones de dólares. Me voy la nacionalización de las refinerías o de Transredes o de Chaco o de Andina. Pagamos, me puedo equivocar con las cifras, ustedes me van a corregir, pagamos, supónganse, 500 millones de dólares, hemos recuperado fácilmente para el Estado más de 20.000 millones de dólares. Cualquier nacionalización que hemos hecho siempre ha sido con ganancia. Esta nacionalización de Equiborax es la que nació mal. He leído un artículo del señor Carlos Mesa que dice, yo lo volvería a hacer. Está bien que nacionalices, pero hazlo bien. Por Dios, haz bien las cosas, algo alguna vez. Qué bien que se nacionalice, pero se nacionaliza con la ley en la mano para no tener estos problemas. ¿Por qué nos ha castigado la CIADI, el CIADI? Lo dice en su sentencia. Ustedes tenían una ley y no aplicaron la ley para recuperar esos recursos. Ese es el punto de partida y el punto de llegada del gran error que se cometió. Pero si en medio ha habido otros errores, por supuesto que también vamos a castigar. Absolutamente vamos a castigar. Pero hubo un error de partida. Se nacionaliza bien, no de esta manera atropellada e ilegal que nos ha costado tanto dinero. Nos da rabia. ¿Quién es el culpable de esa nacionalización? Los opositores. Porque seguramente iba en contra de su política. Ellos nunca hablaron de nacionalizar nada. Estaban felices privatizándolo todo. Y por la presión social nacionalizaron, y como no era su filosofía política, lo hicieron a las patadas, de mala manera. El resultado es de que el CIADI nos da una sentencia de que tenemos que pagar esa plata. Entonces, eso es cuando se obra sin convicción, cuando se obra por meramente presión, pero no por convicción ideológica, porque ellos son privatizadores, es decir, regaladores de lo público a los privados. Y el efecto está ahí. Ese fue el punto de partida de un conjunto de errores que luego hemos tenido que pagar lamentablemente los bolivianos. Entonces, decirles a los opositores, cuando hagan las cosas bien, cuando hagan cosas serias, háganlas bien. Porque el ejemplo que nos están dando es que son unos inútiles para defender al Estado o para hacer cosas en favor del Estado. Pero son números unos, son brillantes cuando se trata de regalar lo público a los privados. Ahí sí que brillan, ahí sí que tienen una inteligencia fantástica para hacer las cosas. Presidente, ¿usted considera que es suficiente el haber detenido a un policía para resolver la muerte del universitario de la UPEA, Jonathan Quispe, tomando en cuenta que es el gobierno el que toma la decisión de disuadir las manifestaciones y en este sentido aún no se ha comprobado si han roto el mando en lo que ha muerto el joven de la UPEA? En otro tema, ¿qué ministerios considera usted que se van a trasladar al nuevo palacio? ¿Otras preguntas para ir cerrando? Mis compañeros tienen que irse a editar ya, sí, creo. Vicepresidente, usted dice que el nuevo Palacio de Gobierno o la nueva Casa del Pueblo es un área de trabajo. Entonces, ¿por qué hay una suite, un gimnasio, un jacuzzi? Y además se anunció que el presidente Evo Morales va a usar la suite también como solo un área de descanso. Si nos puede responder eso, por favor. Y si conoce la razón principal para que el gobierno haya descartado la contrademanda por el SILAL. Vicepresidente, buenos días. Quisiera conocer su criterio sobre el proyecto de ley de organizaciones políticas sobre dos ámbitos, ¿no? Uno, el financiamiento a los partidos políticos que están pidiendo que se restituya, y segundo, las internas, ¿no? Para algunos opositores se quiere utilizar este mecanismo para consolidar la repostulación del presidente Evo Morales para esta próxima elección 2019. Sobre el tema del joven estudiante muerto, ya los investigadores entregaron un conjunto de pruebas, entregaron al que se considera responsable y
y ya se corresponde ahora al juez y al fiscal valorar las pruebas y dictaminar si esas pruebas son suficientes, si son insuficientes. Para la policía que lleva adelante esta investigación, consideran que está todo demostrado y que todos los elementos apuntan a que fue ese joven teniente que es el responsable. ¿Sobre qué ministerios? Eso estamos evaluando. ¿Qué ministerios van a irse al lado? Estamos evaluando la cantidad de ministerios que viven en lugares en alquiler para jalarlos los que se puedan. Eso está a cargo del ministro de la Presidencia y en las siguientes semanas vamos a ya tener definido la mayor cantidad de ministerios que puedan entrar ahí, que están en alquiler en otros lados, los vamos a colocar. ¿Cuándo se va a entregar el edificio? Cuando ya esté en funcionamiento, cuando esté con su mobiliario, con sus funciones. Sobre la suite, esperen que se entregue. Yo he visto el cuarto del presidente. Es un cuarto. Su oficina, su despacho personal. He medido el cuarto del presidente. He visto luego un lugar donde va a haber una camita para el presidente. Y cuando esté todo, vamos a entrar a ver. Y ahí van a poder evaluar si es una suite, si es un pawichi, si es una gigantesca mansión, si es un... No conozco hombre más ligero de protocolo que el propio presidente Evo. Entonces, ahorita están adelantando ya con criterio preformado y no conocen lo que hay allí. Y van a conocer. Y ahí puedan decir, oye, sí, es una cosa gigantesca, o es un cuarto sencillo, o es un cuarto gigante, o es demás. Lo que yo he visto inicialmente, un cuarto de trabajo y un otro pequeño cuarto donde estaría una cama para un descanso. Es lo que he visto. Aún no se ha distribuido todas las áreas, porque estamos viendo qué ministerios van a irse, cómo llevar pedazos de aquí de la presidencia también allá, cómo llevar parte de otros ministerios que no tienen edificio propio allá, y se está distribuyendo piso por piso las áreas, y luego vamos a ver cuánto queda para el área más privada del presidente. Y ustedes ahí saquen recién sus conclusiones. No lo hagan antes sin haber visto y sin conocer. Sobre la ley de partidos políticos, todo lo que ayude a democratizar la vida política en Bolivia, bienvenido. Cualquier ley, reglamento, procedimiento que ayude a que los partidos políticos no sean empresas privadas, vale la pena. Entonces, es con esta filosofía de ayudar a la democratización de la vida política, nosotros nos acercamos, vamos a estudiar los pros y contras de esta propuesta que ha hecho el órgano electoral. No se olviden que ya viene de un debate previo con los propios partidos. Ha habido seminarios, ha habido reuniones con las distintas fuerzas políticas, y fruto de ese debate el órgano electoral ha hecho presente su propuesta. Aún no tenemos una posición definida como movimiento al socialismo, y vamos a revisar este documento en este receso para tomar una posición, pero en todo caso saludamos que haya un debate al interior de la democratización de la vida política de los partidos, porque si no, los partidos dependen solamente de quién tiene plata. Muchos partidos son partidos empresa, y el hecho de que haya elecciones primarias, en fin, puede ayudar de manera notable a la democratización. Sobre el tema del financiamiento, igual lo estamos evaluando, porque no se olviden que estos amigotes de la oposición, cuando estaban en gobierno, se crearon un financiamiento para los partidos políticos de cerca de 40 millones de bolivianos. Y nosotros, cuando hemos llegado al gobierno, hemos agarrado esos 40 millones de bolivianos y en vez de que quede en el partido, se lo hemos entregado a las personas con discapacidad.
Entonces ahora hay un intento de volver a regresar a un financiamiento, pero entiendo, no he leído aún la ley, que ya no sería entregarles dinero a los partidos, sino sería regular la pauta publicitaria. Suena interesante, hay que ver si conviene, si no conviene. En todo caso, no vamos a tocar un solo centavo, y me adelanto al debate, del dinero que está en manos de las personas con discapacidad. Ese dinero que les quitamos a los partidos políticos, nosotros les hemos quitado, para entregárselo a las personas con discapacidad, nadie le va a volver a quitar a las personas con discapacidad. Eso es para ellos, para su bono, para sus necesidades, para sus centros de formación, y eso no vamos a tocar. Si en algún otro caso se hablara de financiamiento, va a ser de otra fuente, pero nunca tocando el dinero que está ahora en manos de las personas con discapacidad. Nosotros lo hicimos y defendemos esa obra y estamos dispuestos a enfrentarnos a quien sea con tal de que nadie les toque el dinero a las personas con discapacidad, mucho menos los partidos políticos, por supuesto. Listo. Muchas gracias. Hemos hablado de todo. Presidente en ejercicio Álvaro García Linera en Palacio de Gobierno, en la cual la Autoridad Nacional se ha referido a distintos temas. Mencionar que dentro de los temas importantes que se ha ido refiriendo el jefe de Estado fue que ha celebrado y destacado el acto de creación del cardenal Toribio Ticona. Quiere preguntar más a la compañera, como siempre, y no puedo negarme. Vicepresidente, en Santa Cruz esta mañana varios movimientos han puesto muchos carteles de Bolivia dijo no de esta campaña contra la repostulación del presidente, y para Potosí, cuando se celebre el 6 de agosto, también van a recibir a las autoridades gubernamentales con esta campaña. ¿Cómo la ven y ustedes creen que tomarán algunas medidas? Bueno, está claro que quienes quieren ir a molestar a los potosinos, en verdad están agrediendo a los potosinos. Y tenemos unos opositores entonces antipotosinos. Por primera vez en la historia de la vida republicana de la ciudad de Potosí, la asamblea sesiona en esa ciudad tan hermosa y tan histórica. Y resulta que vienen unos majaderos opositores que no tienen ideas en la cabeza, no tienen ni siquiera sus 70.000 o 86.000 millones de neuronas, no tienen cabellos y nada más, porque no pueden decir nada sobre el país, no pueden tener una idea de qué hacer con la economía, y entonces tienen su percherito y van a ir a molestar a los potosinos. Muy bien, escuchábamos al presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, refiriéndose a diferentes temas. En primera instancia, se ha referido a la investidura del cardenal Ticona, Toribio Ticona, allá en el Vaticano. Se refirió también al presupuesto con el cual cuenta actualmente la UPEA, este presupuesto que deberá ser utilizado o gastado hasta fin de año. Se refirió también al tema del Silala, pero también hacía referencia, por ejemplo, a estas reuniones allá en La Haya, preparando esta contramemoria con respecto al Silala, entre otros aspectos. Cerramos este reporte. Por su atención, gracias. Permiso. Buenas tardes. Bolivia TV.